Cultura huasteca. La cultura huasteca es una cultura que se desarrolló en una vasta región de México, conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. En el estado de Veracruz, la Huasteca se localiza hacia el extremo norte, desde el río Cazones hasta el río Tamesí. Se subdivide en dos regiones, Huasteca Alta y Huasteca Baja. Se denomina Huasteca Potosina al área huasteca dentro del estado de San Luis Potosí. Incluye una multitud de municipios, entre los cuales están Ciudad Valles, Aquismón, Axtla de Terrazas, Tanquián de Escobedo, Tampamolón, Tanlajas, Huehuetlán, Xilitla, entre otros. En Tamaulipas, la Huasteca se encuentra ubicada en la zona sur del estado, limitada por la Sierra de Tamaulipas al norte, Veracruz y San Luis Potosí al sur, la Sierra Madre Oriental al occidente y el litoral del Golfo de México al oriente. En esta región están comprendidas las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Tamaulipas, la Sierra de San José de las Rusias y el Bernal de Orcasitas. En el estado de Hidalgo, la Huasteca abarca la porción noreste del territorio, incluyendo 8 municipios: Atlapexco, Huautla, Huasalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica. Querétaro en esta región comprende los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de Amoles y Peñamiller, que conforman la reserva de la biosfera Sierra Gorda. También comprende el municipio de San Joaquín, conocido como la Catedral del Huapango. En Puebla, la Huasteca no está bien delimitada, pero entre los municipios que se conocen más por sus sones huastecos están Huehuetla, Tuzamapán de Galeana, Caxhuacán y Cuetzalán. Significado del nombre. El nombre huasteco se deriva del vocablo náhuatl Huextecatl, que tiene dos posibles acepciones: Huachalolotl, que significa caracol pequeño o caracolillo, o Huachitl, que significa guaje. El guaje es una pequeña leguminosa. Economía y principales actividades. Dentro de la economía de la cultura huasteca, la agricultura era el eje principal de esta. Los huastecos se dedicaban a cultivar maíz, aguacate, papaya, caña de azúcar, frijol y chile. La cultura huasteca fue una excelente alfarera. Fabricaban numerosos recipientes de arcilla cocida. Los correspondientes al periodo temprano recibe el nombre de fase pavón. Esta agrupa recipientes con un baño de color rojo o blanco que representan una decoración incisa y cuyas formas corresponden a ollas de cuerpos esféricos, o también a ollas con cuerpos en forma de molduras o gajos que se recuerdan de inmediato la forma de las calabazas. Además, también en ocasiones se dedicaban a la fabricación de algunos muebles sencillos hechos de madera. Algunas otras de las actividades que practicaban los huastecos eran la caza y pesca de diversos animales y peces, además de la recolección de algunos frutos que ellos no se dedicaban a cultivar. Dentro del comercio, los huastecos practicaban el intercambio de bienes por medio del trueque. Organización social. La estructura social y política de los huastecos se trataba de un puñado de pequeños poblados dispersados sin relación alguna entre sí, sin ningún compromiso político o económico con los demás, y que no llegaron nunca más allá de ser simples señoríos. La sociedad huasteca estaba compuesta de diferentes estratos sociales, que por orden de poder quedaban primero los jefes, después los chamanes, seguidos por los guerreros, comerciantes,
artesanos y campesinos agricultores. El cacicazgo era su sistema de gobierno y los grupos que constituían la sociedad vivían relativamente aislados en las sierras donde se asentaban. Los cacicazgos eran hereditarios y si el cacique moría le sucedía el hijo ocupando su lugar, siempre y cuando el hijo fuera adulto en el momento de recibir el poder. De lo contrario, se nombraba un tutor hasta que el heredero cumpliera la edad adulta. Podía ocurrir que no tuviera hijos varones. Ante esa situación, el puesto de gobernante lo ocupaba un principal que recibía el nombre de pascole, y aunque no era lo normal, en ocasiones se nombraba cacica a la esposa o hermana del cacique fallecido. Organización política. Dentro del organigrama político de los huastecos, un puesto importante era el del oclec. El oclec era una especie de primer juez auxiliar que se ayudaba de los mayules, mayores, que integraban una fracción de gobierno. Cada uno de los cacicazgos estaba integrado por una ciudad importante, con una o varias plazas, en torno a las cuales se levantaban basamentos, pirámides y plataformas. Todas las pequeñas poblaciones cercanas existentes le tributaban bienes y servicios. La particular estructura político y social de los huastecos propició que estuvieran constantemente en guerras, en alianzas continuas entre los señoríos que buscaban de esta manera hacerse fuertes ante las invasiones externas, especialmente de los mexicas y sus aliados. Aún así, el orden político huasteco sobrevivió a las conquistas mexicas y a la posterior conquista española. Principales dioses. Los huastecos tenían una religión politeísta. Esto quiere decir que ellos creían en más de un solo dios. Sus dioses eran polimorfos. Tenían más de una sola forma, como por ejemplo la forma de algún animal. Sus principales dioses son Tonatiuh, dios del sol; Teotihuacán, madre de los dioses; Tlazolteotl, diosa de la agricultura; Xochiquetzal, diosa del amor y las flores; Xilonen, diosa de la lluvia; y Quetzalcóatl, dios del viento. Principales ciudades. Las regiones en donde se asentaron los huastecos eran densamente pobladas. Cerca de las orillas de los ríos y en las serranías fue donde ellos se asentaron. Sus ciudades principales son Tampico, Tuxpan, ubicada en el estado de Veracruz; Tamiahua, ubicada en el estado de Veracruz; Temapache, igualmente ubicada en el estado de Veracruz; Chicontepec, ubicada en el estado de Hidalgo; Pánuco, esta ciudad se encuentra ubicada en el estado de Tamaulipas; Taomi, esta ciudad también era conocida como Tamtoc, Tamuín, El Consuelo, ubicada en San Luis Potosí. El nombre de Taomi significa lugar en donde se hace remolino el agua, en lengua huasteca. Fue uno de los centros urbanos huastecos más importantes. Teayo es una pirámide que representa un valioso monumento arqueológico, ya que simboliza el grado de desarrollo que alcanzaron los pueblos. Principales construcciones, pirámides o edificios. Los huastecos construyeron templos en sus pirámides escalonadas. Sus construcciones eran en forma circular. Una de sus principales construcciones es el basamento de Teayo. Este era un centro ceremonial situado en una enorme plataforma rectangular de 126 metros de largo por 80 metros de ancho, que permite admirar el altar al culto de Quetzalcóatl. Principales esculturas.
Los huastecos esculpieron estatuas y produjeron una cerámica ricamente decorada. Realizaban figuras de barro. Estas figuras de barro tenían un tamaño no mayor a 20 centímetros. Estas figuras representaban a mujeres embarazadas con caderas anchas, jugadores de pelota, animalitos y algunos rostros de mujer. También hacían figuras de cerámica pintada y muestran a adolescentes, hombres, mujeres y dioses. También solían hacer esculturas en piedra. La técnica que utilizaban para hacer sus esculturas era el rasgado, el cual es un moldeado o tallado de manera tosca. La fisionomía de la mayoría de sus estatuas es una cara triangular, orejas grandes deformadas por aretes de cerámica, dientes tallados, ojos rasgados y oblicuos, nariz grande y una boca pequeña. También fabricaban objetos hechos de conchas marinas. Dentro de la gran variedad de esculturas huastecas, la más famosa es el adolescente huasteco. Esta escultura probablemente es la más hermosa de la producción huasteca. Muestra a un joven parado, con una mano cerrada sobre el pecho y la otra cerrada a lo largo del cuerpo. En su espalda carga un rebozo con una niñita en él. Representa al hermano mayor cargando a su hermana. La niñita es la diosa de la tierra. El joven aparentemente está revestido con una segunda piel, la cual representa la piel de Xipe Totec, el dios de la primavera. En la parte derecha está cubierta de tatuajes, donde se reconocen los símbolos de Quetzalcóatl y de Huehueteotl. Delimitación territorial. La cultura huasteca ocupó un gran territorio del país durante el periodo en el que existió esta cultura. Este territorio comprende los actuales estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí. Creencias, mitos o leyendas. En las creencias huastecas, la humanidad está hecha de maíz, por lo que exigen respeto a su alma, al Ipac, personaje que concentra historia, vida y atributos y en consecuencia del grupo mismo. Una de las creencias de los huastecos es que un niño o niña a los 7 días de nacido debe tomar parte en la ceremonia del baño del bebé. En este ritual, la partera toma al pequeño desnudo entre sus manos y rocía agua con la boca para purificarlo. Se piensa que un niño que tiene 2 remolinos en la cabeza posee los dones de ser curandero e inteligente y que tendrá la fortuna de casarse con 2 mujeres. Casi todas las celebraciones de los huastecos giraban en torno a la adoración del maíz y de los rituales para lograr una buena cosecha. Afirmaban que sin el maíz no podía existir la vida, con lo que lo adoraban, estando además los espíritus de los hombres formados por maíz, Ipac. El espacio mítico de los huastecos está delimitado por el océano al este y por la sierra al oeste, y ambos tienen diferentes representaciones. Las almas de la gente ordinaria descansan en el oeste, mientras los curanderos, músicos y danzantes están en el este. La esencia de la lluvia viene del este y se encuentra su contraparte en las cuevas del oeste. Todo lo que se lleva el agua en el oeste aparece en el este. Así, estos 2 puntos cardinales son complementarios en el mundo de los huastecos. Las cuevas, abundantes en la Sierra del Oeste, representan las puertas de entrada al mundo de las potencias divinas. Son lugares de culto y comunicación. Ahí habita el trueno, ser poderoso dador de la lluvia, así como la diosa de la fertilidad. Para los huastecos, el lugar de la vida es la selva, la sierra, en oposición al de los mestizos que viven en el pueblo. Aunque la distancia sea mínima, los huastecos tienen su casa en un contexto más integrado con la naturaleza. También la tierra es un lugar sagrado, objeto de ceremonias, rituales y danzas. Se le brindan ofrendas durante los entierros o a lo largo del ciclo agrícola.
Desarrollo tecnológico. Los poblados más antiguos de la Huasteca se encontraban diseminados en pequeñas aldeas dispersas, con algunas casas de barro y varas que en ocasiones eran de planta oval. Más tarde, construyeron sus casas sobre pequeñas elevaciones o plataformas artificiales para protegerse de la humedad. Aproximadamente a partir del año 200 después de Cristo, la cultura huasteca tomó perfiles particulares, entre los que sobresale su arquitectura. En el periodo comprendido entre los años 200 y 500 después de Cristo, dominaron las formas circulares, ovales o derivadas del círculo en sus templos y plataformas. Parece ser que las formas circulares de las grandes estructuras tuvieron su origen y desarrollo en la costa del Golfo. En otras áreas culturales que tuvieron distintos contactos con la Huasteca, estas ideas arquitectónicas no aparecieron sino hasta épocas tardías. Los edificios de forma circular se han localizado principalmente en la costa y en la llanura costera potosina. Un buen ejemplo es la estructura descubierta en el Ébano, San Luis Potosí. Idioma desarrollado. Los idiomas más comúnmente hablados por los huastecos son el Tehenec o idioma huasteco y el náhuatl. Los huastecos se daban el nombre de Tehenec, que probablemente sea una contracción de Te, aquí, e Inic, hombre, significando hombres de aquí. Sistema de escritura. Siguiendo la estructura de las demás lenguas mayenses, el huasteco o Tehenec, como se autonombra, es una lengua ergativa, es decir, un sistema en donde los verbos añaden sufijos y prefijos a una raíz para indicar personas, primera, segunda o tercera persona, número, singular o plural, tiempos, acción perfecta o acción imperfecta u otras características, participio gerundio. El huasteco es una lengua acentual. El acento cae en la última vocal larga de cada palabra. Si la palabra no tiene una vocal larga, el acento cae en la primera vocal. Periodo o años de duración. El periodo de duración de la cultura huasteca va del año 600 a.C. a la actualidad. Esta cultura realmente no ha desaparecido. Hoy en día sigue vigente. Sin embargo, fue en el año 1521 cuando esta cultura comenzó a decaer tras la llegada de los españoles a América. Principales personajes y personajes omitidos. Fray Andrés de Olmos fue un misionero y lingüista, primer investigador hispano de las antigüedades indígenas en la Nueva España. Fue fundador de la Custodia del Salvador del Tampico colonial, evangelizador y benefactor de los huastecas. Nuño de Guzmán fundó ciudades en la zona huasteca de lo que hoy es San Luis Potosí como Ciudad Valles. Francisco de Garay, descubridor y conquistador que llegó con Hernán Cortés a la Huasteca durante la conquista. En 1521, una real cédula facultó a Francisco de Garay para poblar la Huasteca, pero no lo consiguió debido a que los habitantes de esa zona eran rebeldes. Entonces, el año siguiente, Hernán Cortés conquistó estas tierras, acompañado de 120 hombres a caballo, 300 peones, alguna artillería y 40,000 guerreros indios. Juan de Zumárraga envió sacerdotes seculares a la Huasteca desde una época muy temprana. Ocupó el norte de la Huasteca. Principales acontecimientos. Los huastecos son descendientes de los mayas. La región huasteca tuvo influencia tolteca y chichimeca durante el siglo XII y probablemente migraciones de grupos nahuas en el siglo XIII. En la época de Moctezuma I, una parte de este territorio fue conquistada y sometida al Imperio Mexica. Este dominio continuó hasta 1506. Acontecimientos menos conocidos. Cuando la región huasteca se encontraba en su apogeo, los huastecos alcanzaron gran fama como hipnotizadores y brujos.
por lo que eran muy temidos, ya que se creía que podían causar daños o proporcionar la salud y el bienestar. Los huastecos creían en 3 mundos. El primer mundo es el plano celeste, donde habitan sus dioses. El segundo mundo es el plano medio, en el que habita el hombre. Y el tercer mundo es el plano inferior, que es el inframundo. Los huastecos son de baja estatura, con piel morena, cabello negro y lacio, fuertes y de buena salud. Las mujeres, muy hábiles alfareras y excelentes bordadoras. Entre los huastecos se acostumbra principalmente a los vestidos de manta. Pintaban su cabello de diferentes colores y tatuaban su cuerpo. Usaban brazaletes y adornos de plumas. Puntos omitidos por la historia. Los huastecos practicaban la deformación craneana en 3 formas: erecta, tubular y circular, así como la limadura de dientes. Tatuaban su cuerpo, perforaban la nariz, a esto se le llamaba septum, y los lóbulos. En los lóbulos se ponían conchas y huesecillos. Una curiosa costumbre huasteca era la de que, al ocurrir un fallecimiento, se colocaban junto al cadáver sus cacles o guaraches para que pudiera caminar hacia donde fuera, una jícara a manera de barco para que pasara los ríos que encontrara en su camino, un plato para servirse sus alimentos, una mazorca de maíz para darle los granos a los guajolotes que estarían a su paso, un morral con comida para el camino y un instrumento que les sirviera de arma y herramienta de trabajo. Esta costumbre subsiste hasta nuestros días. Los huastecos conocían el petróleo o chapopote. Lo utilizaban para pintarse y fabricar collares de cuentas hechas con chapopote fósil. Otro de sus elementos distintivos era el gusto de andar desnudos, total o parcialmente. Causas de desaparición de la cultura. La cultura huasteca no ha desaparecido. Esta cultura prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, su decadencia se dio en el año de 1521 con la llegada de los españoles a América. A pesar de esta decadencia, los huastecos siguen practicando gran parte de sus ritos y costumbres con honor y orgullo.